Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda del Torno del Diablo. Cuenta la leyenda que por allá por los rumbos de la antigua Villahermosa, no todo era felicidad y alegría en los tiempos de los abuelos de nuestros abuelos. Se sabía que de vez en cuando los ángeles, los moradores del cielo, bajaban a la tierra y se metían en cualquier choza y andaban, como dice el dicho, como Pedro por su casa. Pero también era cierto que los demonios solían dejar su morada infernal y vagar por las riberas del río Grijalva, en el Edén tabasqueño, inquietando a sus pacíficos moradores. Estos rumbos, por desgracia, no solo se reconocen por sus floridos campos, sino también porque se ha sabido que en ellos, más de una vez, se ha registrado la presencia de alimañas ponzoñosas, dragones y duendes, entre otras criaturas sobrenaturales e infernales. Se dice que desde hace muchísimos años, en el lejano siglo XVII, o incluso antes, en las riberas del río Grijalva había un paraje muy famoso conocido como el Torno del Diablo, y se llamaba así porque en ese sitio juran y perjuran que durante las noches más oscuras se aparecía el mismísimo demonio haciendo muecas y desfiguros, y echando chispas como si se tratara de los toritos, de esos fuegos artificiales que se utilizan mucho en celebraciones y fiestas religiosas y que sacan lumbre por los ojos y por la boca. Pero lo raro de toda esta situación era que cuando los vecinos de Villahermosa se armaban de cierto valor e iban con el Jesús en la boca a espiar a aquel demonio para verlo ejecutar sus danzas y gestos macabros, este no se les aparecía por ningún lado, se esfumaba, se desaparecía, como si se lo hubiera tragado la tierra, o mejor dicho, como si se hubiera ido al mismísimo infierno que, viéndolo bien, pues era lo más probable. El caso es que muchos dudaban que fueran reales las apariciones del mencionado ser demoníaco, porque preguntaban con toda razón algo así como ¿por qué cuando una canoa va remontando el río y su conductor, muy probablemente un viejo o un borracho, lleva su mercancía? Ese ser infernal se muestra y hace alarde de su poder levantando llamas tan altas como una palmera. ¿Y por qué si los alguaciles, los alcaldes u otros agentes de seguridad pública se presentan por el mismo paraje, no pueden ver ni chispa, ni lumbre, ni rastro de ese infame chamuco? Pero para otros no cabía la menor duda, pues juraban, haciendo la señal de la cruz, que era la puritita verdad lo que se contaba de los infernales toritos, que por Diosito que el mismísimo Lucifer, un demonio tanto o más negro que el pecado, con cuernos y pezuñas, y casi tan alto como un gigante, deambulaba de aquí para allá en el paraje que desde entonces lleva su nombre, río abajo de la hermosa capital tabasqueña. Y qué casualidad que quienes, casi con pasión, sostenían que las apariciones realmente ocurrían, eran los conductores de las canoas, los que habían tenido la mala suerte de pasar, durante las tenebrosas noches, por aquel paraje maldito y habían sido testigos de las apariciones del ser infernal. Juraban que lo habían visto con sus propios ojos, así, todo envuelto en llamas y con sus pezuñas y con sus puntiagudos cuernos y con todos los atributos que tienen los seres demoníacos. Y también decían que, aunque ante la presencia de ese demonio se les habían achicado los ánimos y se habían echado a correr ahora sí que como almas que lleva el diablo, y habían abandonado sus canoas con toda su mercancía, también decían que con todo y su miedo, habían regresado al día siguiente y como siempre, lo único que habían hallado eran los restos carbonizados de sus canoas. Lo mismo en la ribera del río que flotando aguas más abajo. ¿Quién sino el mismísimo demonio había podido hacer alarde de tan terrible maldad? Por supuesto que de todas las mercancías no quedaba ni el menor rastro, se habían esfumado. Para los conductores esa era otra prueba.
más que contundente, de que el demonio sí se aparecía, y por eso tenían que gritarlo a los cuatro vientos. Pero ya sabemos que nunca faltan los escépticos, los incrédulos que todo lo cuestionan. Muchos de ellos aseguraban que el autor de aquellas fechorías no era ningún ser infernal, que todo tenía una explicación mucho más vulgar y terrena. Su razonamiento les indicaba que los propios patrones de las canoas les prendían fuego, se robaban las mercancías y luego esparcían el rumor de que el chamuco estaba haciendo de las suyas. En cualquier caso, una cosa sí se puede afirmar en torno a esta vieja leyenda acontecida en los márgenes del histórico río Grijalva. Si el mismísimo demonio no se apareció en persona, sí lo hizo metiéndose en el alma y en el cuerpo de los conductores de canoas, quienes no dudaron en utilizar la figura del maligno para cometer sus fechorías y apropiarse, con gran malicia, de lo que no era suyo. Y solo el príncipe de las tinieblas pudo llevarlos a cometer tan nefando pecado. Y gracias a eso, tal vez, también se pueda aclarar por qué los alguaciles nunca se vieron cara a cara con Satanás cuando iban en su busca por aquel paraje que da nombre a esta leyenda, el torno del diablo. Sí, del diablo, no de Dios ni de algún santo. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.